¿Cómo tratar y curar el trastorno antisocial de la personalidad? Pocas personas buscan atención médica específicamente para el trastorno antisocial de la personalidad, ASP. Las personas con trastorno de personalidad antisocial que buscan atención médica lo hacen para otros problemas, como la discordia marital, abuso de alcohol o drogas o pensamientos suicidas. Miembros de la familia o los tribunales pueden enviar a algunas personas con ASP a un consejero de salud mental para su evaluación. Las personas con ASP a menudo parecen tener poca conciencia de enfermedad y pueden rechazar el diagnóstico o negar sus síntomas. Las personas con personalidad antisocial que buscan ayuda, o se hace referencia, se pueden ofrecer evaluación y el tratamiento como pacientes ambulatorios. Los pacientes se pueden ofrecer una variedad de servicios, incluyendo la evaluación neuropsicológica, psicoterapia individual, administración de medicamentos y terapia familiar o conyugal. A no ser que la persona corre el riesgo de dañarse a sí mismo o a los demás, no es necesaria la atención hospitalaria. De hecho, las personas con ASP pueden ser perjudiciales en las unidades de hospitalización, por ejemplo, convertirse en beligerante cuando sus demandas no son satisfechas o el uso de la manipulación para obtener favores. Psicoterapia para las personas con ASP debe centrarse en ayudar al individuo a comprender la naturaleza y las consecuencias de su trastorno, por lo que se puede ayudar a controlar su comportamiento. Formas de exploración o de orientación INSIG de la psicoterapia en general no son útiles para las personas con ASP. La terapia cognitiva para antisocial de la personalidad. La terapia cognitiva desarrollado por primera vez para ayudar a los pacientes con depresión, se ha aplicado recientemente a ASP. El terapeuta debe establecer directrices para la participación del paciente, incluyendo la asistencia regular, la participación activa y la realización de cualquier trabajo necesario fuera de las visitas al consultorio. El paciente que se somete a la terapia solo para evitar una pena de cárcel no es la intención de mejorar. La terapia debe ser más que un medio por el cual los intentos antisociales para eludir las consecuencias de su comportamiento. El objetivo principal de la terapia cognitiva es ayudar al paciente a entender cómo crea sus propios problemas y cómo sus percepciones distorsionadas le impiden ver a sí mismo la forma en que otros lo ven. Porque la gente antisocial de la personalidad tienden a culpar a otros, tienen una baja tolerancia a la frustración, son impulsivos y rara vez formar relaciones de confianza, el trabajo con estas personas es difícil. Las personas con ASP a menudo carecen de la motivación para mejorar y son notoriamente pobres de sí mismos observadores. Ellos simplemente no ven a sí mismos como los demás. Los terapeutas deben ser conscientes de sus propios sentimientos y permanecer vigilantes para evitar que sus respuestas emocionales a sus pacientes interrumpan el proceso de la terapia. No importa cómo se determinó el terapeuta puede ser ayudar a un paciente antisocial, es posible que el pasado criminal del paciente, la irresponsabilidad y la tendencia hacia la violencia impredecible pueden hacer de él a fondo desagradable. Las mejores perspectivas de tratamiento cuentan con profesionales bien versados en ASP, que puedan anticipar sus emociones y presentar una actitud de aceptación sin moralizar. Los medicamentos para antisocial de la personalidad. No hay medicamentos son rutinariamente usados o aprobado específicamente para el tratamiento de ASP. Varios fármacos, sin embargo, se ha demostrado para reducir la agresión, un problema común para muchos antisociales. El medicamento mejor documentado es el carbonato de litio, que se ha encontrado para reducir la ira, el comportamiento y la combatividad entre los presos que amenaza. Más recientemente, el fármaco ha demostrado reducir los comportamientos tales como la intimidación, de lucha y de temperamento estallidos en los niños agresivos. Fenitoína, Dilantin, un anticonvulsivo, también se ha demostrado para reducir la agresión impulsiva en los centros penitenciarios. Otros fármacos se han utilizado para tratar la agresión principalmente en pacientes con lesión cerebral o retraso mental. Estos incluyen carbamazepina, valproato, propranolol, buspirona y trazodona. Los medicamentos antipsicóticos también se han estudiado en poblaciones similares.
Ellos pueden disuadir la agresión, pero potencialmente inducir efectos secundarios irreversibles. Tranquilizantes de la clase de las benzodiazepinas no deben usarse para tratar a personas con ASP, ya que son potencialmente adictivos y pueden conducir a la pérdida del control de la conducta. Los medicamentos pueden ayudar a aliviar otros trastornos psiquiátricos que coexisten con ASP, incluyendo la depresión mayor, trastorno de ansiedad o por déficit de atención hiperactividad, lo que produce un efecto dominó que puede reducir el comportamiento antisocial. Trastornos del estado de ánimo son algunas de las condiciones más comunes que acompañan ASP y se encuentran entre los más tratables. Por razones que siguen siendo desconocidas, los pacientes deprimidos con trastornos de la personalidad tienden a no responder tan bien a la medicación antidepresiva, ya que los pacientes que sufren depresión sin trastornos de la personalidad antisociales con trastorno bipolar pueden responder a carbonato de litio, carbamazepina o valproato, que puede ayudar a estabilizar los estados de ánimo y puede reducir el comportamiento antisocial también. Los medicamentos estimulantes se puede utilizar para reducir los síntomas del trastorno de déficit de atención, una condición que puede agravar la agresión y la impulsividad que puede acompañar a ASP. Los estimulantes se deben considerar con criterio, ya que pueden ser adictivos. Incontrolables y peligrosas formas de comportamiento sexual pueden ser el blanco de las inyecciones de acetato de medroxiprogesterona, una hormona sintética que reduce los niveles de testosterona. La adicción y consejería familiar. Abuso de alcohol y drogas presentan barreras principales para el tratamiento de una persona con ASP subyacente. A pesar de la abstinencia de las drogas y el alcohol no garantiza una reducción del comportamiento antisocial, las personas con ASP que dejan de abusar de las drogas son menos propensos a involucrarse en comportamientos antisociales o criminales y tienen menos conflictos familiares y problemas emocionales. Después de un programa de tratamiento, los pacientes deben ser animados a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos o Cocaína Adictos Anónimos. El juego patológico es otro comportamiento adictivo común a las personas con esta condición. Aunque existen pocos programas formales de tratamiento para las personas tan preocupados con los juegos de azar que no importa nada más, las personas con este trastorno deben ser animados a asistir a jugadores anónimos. Las personas con trastorno de personalidad antisocial con sus cónyuges y familias pueden beneficiarse de asesoramiento matrimonial y familiar. Llevar miembros de la familia en el proceso puede ayudar a los pacientes antisociales se dan cuenta del impacto de su trastorno. Antisociales que estaban mal criaron pueden necesitar ayuda para aprender habilidades de crianza adecuadas. El encarcelamiento puede ser la mejor manera de controlar los casos más graves y persistentes de trastorno de personalidad antisocial. Mantener los delincuentes antisociales tras las rejas durante sus periodos criminales más activas reduce el impacto social de sus comportamientos. Trastorno de personalidad antisocial, APDechos o TAP. Un trastorno de la personalidad, PD, es un patrón persistente de experiencia interna y de comportamiento que difiere notablemente de lo que se considera normal dentro de la cultura propia de la persona. Los trastornos de personalidad se agrupan en grupos A, B y C sobre la base de los síntomas dominantes. Trastorno de personalidad antisocial es un diagnóstico que se caracteriza por un patrón persistente de ignorar y violar los derechos de otras personas con síntomas de haber estado presente desde hace 15 años de edad y puede incluir síntomas como las leyes que se rompen, falsedad repetida, peleas de partida, una falta de consideración por su propia seguridad o la seguridad de otros, la falta de culpa y asumir la responsabilidad personal, una tendencia a actuar de forma impulsiva, e irritabilidad. Aunque no es un diagnóstico formal, se cree que la psicopatía ser una forma más grave de trastorno de la personalidad antisocial. En concreto, con el fin de ser considerado un psicópata, una persona debe tener una falta de remordimiento o culpa por sus acciones, además de demostrar comportamientos antisociales.
Los psicópatas tienden a ser muy recelo o paranoia, incluso en comparación con los individuos con trastorno antisocial de la personalidad, lo que tiende a conducir a la persona psicopática de interpretar toda agresión hacia ellos por ser arbitraria e injusta. Trastorno de personalidad antisocial es probablemente el resultado de una combinación de factores biológicos, genéticos y ambientales. Algunas teorías acerca de los factores de riesgo biológicos para el trastorno antisocial de la personalidad incluyen el mal funcionamiento de ciertos genes, hormonas, o partes del cerebro. Diagnósticos a menudo asociados con el trastorno antisocial de la personalidad incluyen trastornos relacionados con sustancias, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, ADD, y trastornos de la lectura. Teorías con respecto a las circunstancias de la vida que aumentan el riesgo de desarrollar un trastorno de personalidad antisocial incluyen una historia de la física en la infancia, sexual o emocional, el abandono, la privación o abandono, la vinculación con pares que se involucran en comportamientos antisociales, o tener un padre que es o antisociales o alcohólicos. Dado que no existe una prueba definitiva específica que se puede diagnosticar con precisión el trastorno antisocial de la personalidad, los profesionales de la salud realizan una entrevista con la salud mental que evalúa la presencia de síntomas antisociales. Si el contexto cultural de los síntomas no se considera, trastorno de personalidad antisocial con frecuencia se diagnostica erróneamente como si estuviera presente. Las investigaciones indican que los miembros de las minorías étnicas tienden a ser diagnosticados erróneamente con el trastorno antisocial de la personalidad, de esta manera inapropiada que resulta en menos tratamiento y más castigo para aquellos individuos. Mientras que el trastorno antisocial de la personalidad puede ser muy resistente al tratamiento, las intervenciones más eficaces tienden a ser una combinación de firme, pero la terapia de comportamiento justo y de programación que hace hincapié en la enseñanza de los individuos habilidades trastorno de personalidad antisocial que se pueden utilizar para vivir de forma independiente y productiva dentro de las reglas y los límites de la sociedad. Mientras que los medicamentos no tratan directamente los comportamientos que están asociados con el trastorno antisocial de la personalidad, que pueden ser útiles en el tratamiento de condiciones como la depresión, cambios de ansiedad y del estado de ánimo que a menudo ocurren con esta condición. Si no se trata, las personas con trastorno antisocial de la personalidad están en riesgo de desarrollar o empeorar muchos otros trastornos mentales, así como para la automutilación o de morir por homicidio o suicidio. Muchas personas con trastorno de la personalidad antisocial experiencian de una remisión de los síntomas en el momento en que son 50 años de edad. Sigue leyendo. La psicopatía, aunque no es un trastorno de la salud mental formalmente reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría, se considera que es una forma más severa del trastorno antisocial de la personalidad. En concreto, con el fin de ser considerado un psicópata, también llamado un sociópata, una persona debe tener una falta de remordimiento o culpa por sus acciones, además de demostrar comportamientos antisociales. Se cree que otros síntomas principales de esta condición para incluir una grave falta de cuidado de los demás, la falta de emoción, el exceso de confianza, el egoísmo y una mayor propensión a la agresión en comparación con otras personas con trastorno de personalidad antisocial. Mientras que las estadísticas indican que el 50% menos 80% de las personas privadas de libertad se han encontrado para tener el trastorno antisocial de la personalidad, solo el 15% de esos criminales convictos han demostrado tener la más severa de tipo antisocial trastorno de la personalidad de la psicopatía. Los psicópatas tienden a ser muy recelo o paranoia, incluso en comparación con las personas con trastorno de personalidad antisocial. Las implicaciones de esta postura sospechosa pueden ser nefastas, en el que los pensamientos paranoides tienden a conducir a la persona psicopática de interpretar todos los comportamientos agresivos hacia ellos, incluso los que son justificados, arbitrario e injusto. Otras condiciones que se cree que son factores de riesgo para el trastorno antisocial de la personalidad incluyen el abuso de sustancias,
trastorno de hiperactividad y déficit de atención, TDA, trastorno de la lectura, o trastorno de conducta, que se diagnostica en niños. Las personas que experimentan una disfunción cerebral temporal o permanente, a menudo también llamado daño cerebral orgánico, están en riesgo de desarrollar comportamientos violentos o de otro modo criminales. Las teorías acerca de las experiencias de vida que aumentan el riesgo de desarrollar síntomas antisociales en los adolescentes y los adultos proporcionan pistas importantes para su prevención.